Buenos días. El teórico que vamos a desarrollar en el día será de patógenos fúngicos que producen infecciones localizadas y patógenos fúngicos endémicos que producen infecciones profundas y diseminadas. Al finalizar la clase debemos dar cuenta a los siguientes objetivos: conocer los agentes fúngicos que son los agentes etiológicos que producen infecciones localizadas, reconocer la morfología de las células fúngicas, conocer la epidemiología y las áreas endémicas en la Argentina y conocer los principales factores de patogenicidad y los mecanismos de defensa de los hospederos. Las micosis profundas, si recordamos cómo las habíamos clasificado, como localizadas y micosis sistémicas. Las micosis profundas localizadas o micosis por implantación traumática corresponde a un grupo heterogéneo de infecciones fúngicas que se desarrollan luego de un traumatismo transcutáneo, o sea que la fuente de infección está en el ambiente, o sea los hongos son aislados en el suelo, en la corteza de los árboles, en las espinas, o sea que la vía de infección fundamentalmente es por un traumatismo inoculante, de manera que la fuente de infección es exógena. En las micosis profundas localizadas no hay contagio interhumano, comprometen la epidermis, la dermis, el tejido celular subcutáneo y a veces el músculo y el hueso. Son micosis profundas y localizadas, afectan a los hospederos inmunocompetentes, aunque tienen una distribución mundial, predominan en ciertas regiones subtropicales y tropicales del mundo. La micosis por implantación traumática incluye a un grupo heterogéneo de micosis. Entre ellas tenemos la cromoblastomicosis, la esporotricosis, micetomas, lobomicosis, feo e hialohifomicosis. Y en este teórico vamos a desarrollar las tres primeras, o sea, la cromoblastomicosis, la esporotricosis y micetomas. La cromoblastomicosis es una micosis que se produce a partir de un traumatismo transcutáneo. Presenta una evolución crónica y progresiva. Afecta a piel y al tejido celular subcutáneo. Los individuos afectados son en general individuos inmunocompetentes. La cromoblastomicosis es producida por hongos que tienen la característica de ser dimorfos y que presentan melanina en su pared. O sea, son dimorfos porque presentan una forma saprofítica, que es la que se encuentra en la naturaleza, y esa forma saprofítica, cuando ingresa por vía traumática al hospedero, se transforma en unas células que llamamos cuerpos esclerotales o cuerpos fumagoides o células muriformes. Los agentes etiológicos pertenecen a hongos que tienen melaninas en su pared, o sea, son hongos con pigmento melánico. Los hongos productores de cromoblastomicosis producen esos cuerpos esclerotales o fumagoides en los tejidos, mientras que a 28 grados se manifiestan como filamentos tabicados, pigmentados, con la fructificación característica, o sea, con el micelio de reproducción asexuado característica que le permite identificar a los diferentes agentes etiológicos al considerar la micromorfología junto con la macromorfología. Este dimorfismo no es recuperado en las condiciones del laboratorio. Simplemente a 28 a 37 grados recuperamos la forma saprofítica del hongo. Dentro de los agentes etiológicos de la cromoblastomicosis se encuentran Fonsecaea pedrosioi, Cladofialophora carrioni y Fialophora verrucosa como los más importantes en nuestro país y en orden de frecuencia. Otras especies de menor importancia la constituye Rhinocladiella aspersa, Esophiala janssen-May, Esophiala spinifera, Wangella dermatiphyllus, Fonsecaea monomorfa, entre otros. Estos hongos productores de cromoblastomicosis se caracterizan de vivir en forma saprofítica en la biota ambiental y tienen un micelio vegetativo tabicado, pigmentado, y en algunos casos observamos la célula conidiógena, que es una fialide y con un acúmulo de conillas en su extremo. Esta imagen corresponde a especies de fialófora.
Estos propágulos, estos conidios que se encuentran o trozos de hifas, son los que van a ser vehiculizados y penetrar por vía traumática, siendo la población susceptible la población rural, que está sujeta a los traumatismos, y en especial cuando no utiliza calzado, con lesiones sobre todo que se localizan en los miembros inferiores. Observamos la distribución de la cromoblastomicosis que corresponde a los climas tropicales y subtropicales de todo el planeta. La cromoblastomicosis afecta a todo el mundo, siguiendo una distribución en las áreas tropicales y subtropicales, y por supuesto nuestro país también corresponde a esas áreas donde se encuentran los agentes etiológicos. Los trabajadores rurales son los más expuestos a esta fuente de infección que está en el suelo, que está en las plantas, y también en el sexo masculino. La enfermedad es más prevalente en los hombres, con una relación de 12:1, y la edad promedio de inicio de las lesiones es de aproximadamente 41 años. Vamos a ver cómo son los mecanismos por los cuales se lleva a la cromoblastomicosis. La melanina es un factor de virulencia que confiere ventaja a estos hongos porque los protege de los radicales libres liberados por los fagocitos. En el interior del organismo, los propágulos infectantes, que pueden ser los conidios o trozos de hifa, que son vehiculizados a través de astillas de madera, espinas de vegetales, trozos de ramas, se transforman en el organismo en su forma dimorfa correspondiente, que es una célula que es globosa, de 15 a 20 micras de diámetro y que tiene tabiques en sentidos longitudinales y transversales. No es una levadura. Independientemente de cuál sea el agente etiológico de la cromoblastomicosis, todos llegan a la misma forma dimorfa. En el organismo se produce como consecuencia de la presencia de estos elementos una respuesta de tipo granulomatosa. Y en esa respuesta granulomatosa, con formación de microabscesos, vamos a ver que en este caso, como se observa en esta imagen, estas células esclerotales se encuentran en el interior de una célula gigante que contienen el proceso, o sea, contienen al hongo, pero no lo destruyen. La cromoblastomicosis se presenta en la histopatología con una hiperkeratosis, o sea, con un engrosamiento de la capa córnea, con una hiperplasia pseudoepiteliomatosa marcada que abarca la dermis superficial y media, y un infiltrado granulomatoso y además con microabscesos dentro de los cuales se advierten las células fumagoides o cuerpos fumagoides o células esclerotales. Esas células son normalmente expelidas a la superficie de las lesiones por una eliminación transepiteliar. En una coloración de hepatoxilina de eosina podemos ver las células esclerotales que hemos dicho, con esa pared marcada, gruesa, con el pigmento que es la melanina y con algunos tabiques que pueden existir longitudinales y transversales. En este caso se encuentran asociadas a una célula gigante, tratando de contener el proceso infeccioso. La cromoblastomicosis, que es una micosis por implantación traumática, se produce en el sitio del traumatismo. El micro o macrotraumatismo va a permitir la vehiculización de la forma saprofítica del agente causal. La infección se produce en general en individuos que tienen un estado general bueno. Al penetrar los propágulos fúngicos, que son los conidios o los trozos de hifa, en la piel, que son vehiculizados por espinas o por trozos de madera, en las partes descubiertas del cuerpo, predominantemente en las extremidades inferiores. El agente etiológico encuentra en los tejidos del hospedero una diferente temperatura, diferente potencial redox, diferente pH, y debe adaptarse, y para la adaptación encuentra esas formas que son los cuerpos esclerotales o células fumagoides. La lesión en principio es única y se va extendiendo por contigüidad, invadiendo la piel y el tejido celular subcutáneo.
Se forma con consiguiente una pápula o un nódulo que puede evolucionar a varios tipos de lesiones. Las pápulas o el nódulo que se forman pueden agrandarse para originar un crecimiento tumoral, a menudo con pedículos, y semejan la apariencia de un coliflor. Este tipo de manifestación clínica es una lesión vegetante, papilomatosa o verrucosa. Es una de las formas en que se presenta la cromoblastomicosis. Otras veces puede manifestarse como una lesión en placa, es decir, una lesión elevada, de varios tamaños y formas y con una superficie escamosa y seca. En ambas formas clínicas se presentan los cuerpos esclerotales, que es la forma parasitaria de adaptación. Estas lesiones evolucionan en forma crónica, en forma lenta. Durante meses o años va invadiendo los tejidos vecinos el microorganismo, el agente causal. Y en general se manifiestan en las partes descubiertas del cuerpo, pie, piernas, brazos, manos, tronco, y no comprometen el músculo ni el hueso. Los hongos productores de cromoblastomicosis viven en el suelo, sobre vegetales, son vehiculizados a las partes descubiertas del organismo mediante astillas de madera, espinas, como consecuencia de que encontrarse otra temperatura, otro potencial redo, otro pH, se adapta al microorganismo, una forma parasitaria, y esa forma parasitaria se constituye en lo que llamamos células moriformes o cuerpos esclerotales o fumagoides, que en realidad no es una levadura, sino que es una célula globosa, color pardo por la presencia de melanina y que tiene septos en sentido longitudinal y septos transversales. En esta diapositiva podemos observar la imagen típica de un paciente que presenta una forma verrucosa, una lesión papilomatosa de cromoblastomicosis, de localización podal, y podemos decir que como complicaciones de la cromoblastomicosis podemos tener el éxtasis linfático o el linfedema crónico, la sobreinfección bacteriana y la degeneración carcinomatosa. Otra de las micosis que tenemos que desarrollar es la esporotricosis. Es una micosis también por implantación traumática producido por un complejo de especies que llamamos el complejo Sporotrichsenki. Inicialmente la esporotricosis se atribuía a una única especie, como es Sporotrichsenki, pero actualmente se observó que este hongo es un complejo de al menos 4 especies: Sporotrichsenki sensu stricto, Sporotrich brasiliensis, Sporotrich globosa y Sporotrich mexicana. Estas pueden ser diferenciadas por sus características filogenéticas. La inoculación generalmente ocurre por la vía traumática de material contaminado con suelos o plantas o materia orgánica que esté contaminado con alguna de estas especies de este hongo. En su forma saprofítica, que se puede recuperar por cultivo a 28 grados, se observa un micelio fino, tabicado, con células conidiógenas que producen las conidias por rotación y que se disponen como formando una flor con apariencia de margarita. Es una micosis de evolución subaguda o crónica, cuyo agente causal es un hongo dimorfo, dividido en 4 especies patógenas, como el Sporotrichsenki sensu stricto, Sporotrich brasiliensis, Sporotrich globosa y Sporotrich mexicana. En el dimorfismo podemos recuperarlo en el laboratorio y a 37 grados en los medios de cultivo más bien ricos, como un agar cerebro-corazón, se recupera una levadura que tiene la forma de cigarro, más bien alargadita, en forma de navecillas, mientras que a 28 grados se observa un micelio filamentoso, ramificado, tabicado y hialino, con células conidiógenas que desarrollan las conidias muy pequeñas, de ahí que hablemos de microconidias, y que se quedan dispuestas en forma de margarita o en forma de flor. La esporotricosis tiene una distribución universal, pero existen áreas de mayor incidencia, como son las regiones tropicales y subtropicales de América, que corresponde a Brasil, México, Colombia, Perú y Uruguay. Zonas de una incidencia media, como corresponde a la República Argentina, y la micosis es rara en Chile.
En Argentina podemos decir que las zonas endémicas de la esporotricosis corresponden a la región del noroeste, noreste y la región del centro de nuestro país. Corresponde a las provincias de Santa Fe, Córdoba, Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Corrientes, Chaco, Formosa, Misiones y provincia de Buenos Aires. Es una enfermedad que también se la conoce como enfermedad de los jardineros, de los floristas, por las posibilidades que tienen las espinas de vehiculizar los elementos infectantes. Es una enfermedad también que compromete a los trabajadores rurales, porque son ellos los que están en contacto con el suelo, con los hongos que están en el suelo y que pueden estar en su forma saprofítica y ser vehiculizados por microtraumatismo y provocar la enfermedad. La esporotricosis se ha asociado a la caza de la mulita en Uruguay y en el sur de Brasil. ¿Por qué se ha asociado con la caza de la mulita? Porque la mulita construye su madriguera con maderas y el hombre se infecta al tratar de sacarla de la cueva y recibe el traumatismo con las astillas provenientes de la cueva. También se le ha asociado con mordeduras de rata o de iguana, picaduras de insectos o de hormigas que favorecen la inoculación. La infección por especies de esporotrich ocurre por inoculación traumática. Ciertas actividades recreativas y ocupacionales como la agricultura, la floricultura, la explotación maderera se asocian tradicionalmente con la micosis. La transmisión zoonótica es una entidad emergente y se han descrito casos aislados o en pequeños brotes en Brasil y actualmente en la Argentina. Acá tienen importancia los veterinarios, los dueños de gatos, los cuidadores, con la esporotricosis que se considera una nueva categoría de riesgo para la adquisición de la enfermedad. En estos casos, la especie involucrada en general es Esporotrich brasiliensis. Los gatos tienen una enfermedad grave con un alto número de levaduras en sus lesiones que están localizadas en general en la cara, en el hocico, y de ahí pueden transmitirla directamente al hombre. Tenemos que considerar cuáles son los factores de virulencia que ponen en juego para desarrollar la esporotricosis las especies de esporotrich. Primero, median la adherencia a través de una glicoproteína de 70 kilodalto que es capaz de fijarse a la fibronectina, la laminina y el colágeno. Tiene melanina, esa melanina está presente en su forma saprofítica en el conidio y también producida en la célula de levadura. Exhibe un mecanismo que es el dimorfismo, que es la capacidad de presentarse en una forma saprofítica que es diferente de su forma parasitaria. Y esa capacidad le permite la adaptación a diferentes condiciones, condiciones que va a encontrar en el hospedero. Termotolerancia, o sea, la capacidad de crecer a la temperatura del hospedero, entre 35 y 37 grados. O sea, algo que parece muy trivial, esa termotolerancia es necesaria porque los sistemas enzimáticos que le van a permitir la invasión y diseminación, que en este caso es por contigüidad, tienen que poder actuar a esa temperatura mayor. En este caso se observa una coloración de Grokov de un cultivo de Esporotrich yenki obtenido a 37 grados en medio de infusión cerebro-corazón, en la cual se observan las formas levaduras, las levaduras alargadas en forma de cigarro y en algunas vamos a ver brotación. Como consecuencia de la presencia del microorganismo en el hospedero, se desarrolla la formación de granulomas epiteloides con células gigantes y un área central que puede estar supurada o necrótica como consecuencia del mecanismo tipo Th1 que se monta para controlar la presencia del microorganismo. Con una frecuencia variable según las áreas geográficas se visualizan cuerpos asteroides en la hematoxilina eosina. El cuerpo asteroide consiste en un elemento esférico de 3 a 5 micras de diámetro rodeado de pequeñas radiaciones o clavas acidófilas. Estas últimas son en realidad un fenómeno de esplendores Hubble, que significa la precipitación de complejos antígenos-anticuerpos sobre o alrededor de la levadura. No es patognomónico de la esporotricosis, pues se puede presentar en otros procesos infecciosos.
¿Cuáles son las vías por las cuales puede penetrar Sporotric, las especies de Sporotric? En un hospedero inmunocompetente, el ingreso es por inoculación traumática de hifas o conidios. En un hospedero inmunocomprometidos, el ingreso puede hacerse por vía inhalatoria. La mayor parte de las infecciones por Sporotric ocurren por vía transcutánea. Los conidios que ingresaron por esa vía se transforman en elementos de levadura y originan una reacción inflamatoria no característica. El chancro de inoculación aparece como un nódulo rojo, firme, indoloro, que evoluciona hacia goma, se reblandece en la parte media y se ulcera. En personas sin inmunidad previa ocurre la primoinfección por Sporotric y la propagación de la infección tiene lugar siguiendo el trayecto del tronco linfático principal hasta alcanzar el ganglio satélite. Las manifestaciones clínicas pueden aparecer a las 2-3 semanas después del contacto infectante. Por lo tanto, este cuadro clínico constituye un típico síndrome chancriforme, chancro de inoculación, linfangitis y adenopatía satélite, semejante al que se observa en numerosas infecciones como la tuberculosis y como otras micosis profunda. O sea, corresponde, digamos, a una manifestación de primoinfección que ocurre a nivel cutáneo. En las formas fijas de esporotricosis, la penetración del Sporotric ocurre también por vía cutánea. Sin embargo, el huésped ha sufrido previamente infecciones asintomáticas que le han conferido una inmunidad parcial. Por este motivo, solo se produce el chancro que no acompaña de una linfangitis. La esporotricosis diseminada en general ocurre en personas con factores de riesgo, en general inmunocomprometidos, que habíamos dicho que la vía principal de penetración era por vía inhalatoria. La esporotricosis cutáneo-linfática, entonces, ocurre la inoculación por vía traumática, se forma el síndrome chancriforme, constituido por ese nódulo que primero se fija, se ulcera y luego hay una diseminación por vía linfática con compromiso de los ganglios de la región que drena a ese miembro. Generalmente se produce en los miembros superiores, es casi siempre unilateral y en los niños puede ubicarse en la cara. La esporotricosis pulmonar y su forma diseminada son patologías en general poco frecuentes. Se producen por inhalación de los conidios que llevan a una colonización transitoria a nivel pulmonar y a la enfermedad pulmonar. Se produce en general en individuos que tienen factores predisponentes como son diabéticos, alcoholistas o con patologías pulmonares crónicas. Otra forma que puede observarse es una enfermedad diseminada de esporotricosis que se observa en pacientes con SIDA, un cuadro clínico caracterizado por la aparición de lesiones cutáneas múltiples en que la mayoría se ulceran o se recubren también de costras. Esta afección se presenta también en otros procesos como son sarcoidosis, mieloma, linfomas, y también en aquellos tratados con corticoides a altas dosis. O sea que tenemos que tener una severa inmunosupresión para desarrollar una forma diseminada de la enfermedad. La palabra micetoma significa etimológicamente tumor micótico. Es una afección crónica local que afecta a todos los tejidos, desde la piel, tejido celular subcutáneo, hasta huesos y articulaciones. Se caracteriza por una triada típica de tumefacción, drenaje de material por medio de trayectos fistulosos y la descarga de granos que representan microcolonias del agente causal. Los micetomas constituyen una micosis por implantación traumática, en donde el microorganismo entra vehiculizado también por espinas, por estillas, por trozos de madera y que desarrollan en forma lenta en los tejidos del hospedero y producen lesiones que se caracterizan por ser deformantes, lesiones de evolución crónica, de consistencia dura reñosa, que reblandecen espontáneamente y se eliminan granos
con un exudado seroso, serosanguinolento o purulento a través de fístulas. Los granos, que son microcolonias del agente causal, que están rodeados por la respuesta inmune del hospedero. Los micetomas pueden comprometer la piel, el tejido celular subcutáneo e incluso hasta el hueso, dando un proceso que se denomina osteomielitis. La forma de diseminación del microorganismo es por contigüidad. El síndrome de micetoma puede tener diferentes agentes etiológicos. Puede ser de etiología bacteriana o puede ser de etiología fúngica. A los de etiología bacteriana los denominamos actinomicetomas por los agentes etiológicos que pueden estar presentes, como bacterias aerobias, como nocardia, streptomyces, actinomadura o actinomicetes anaerobios. Los de etiología fúngica representan un 40% de los micetomas y pueden ser producidos por hongos hialinos o por hongos negros. Los hongos negros son aquellos que tienen melanina en su pared. Es importante reconocer la etiología del micetoma. Por la evolución más rápida tienen los de etiología bacteriana, son más rápidos en llegar al hueso por contigüidad y por su diferencia en el tratamiento. Y además debemos reconocer que en el diagnóstico microbiológico es diferente en el laboratorio cómo se procesa una muestra para identificar un micetoma producido por hongos que por un micetoma producido por bacterias. Los micetomas micóticos o eumicetomas pueden ser producidos por hongos negros y darán origen a granos negros, o pueden ser producidas por hongos hialinos y darán origen a granos blancos. Las especies fúngicas con granos negros tenemos Madurella micetomatis, Trematophaeria grisia, Exophiala janselmei y Curbularia lunata. Por hongos hialinos, o sea que van a dar origen a granos blancos, tenemos especie de Acremonium, especie de Fusarium, especie de Aspergillus y especie de Pseudosporium. Madurella micetomatis es común en regiones áridas, mientras Trematophaeria grisia es común en regiones de Sudamérica. Las especies en nuestro país más frecuentemente implicadas en micetomas son Trematophaeria grisia, conocida antiguamente como Madurella grisia, y Nocardia brasiliensis, que son aislados en regiones selváticas donde se cultiva la caña de azúcar con precipitaciones superiores a 1000 milímetros y con climas cálidos. Con respecto a la epidemiología de los micetomas, podemos decir que existe un llamado cinturón micetoma, que es que incluye países con una alta frecuencia de micetomas. Ese cinturón de micetomas se extiende desde los 15 grados de latitud sur hasta los 30 grados de latitud norte. Incluye países como Sudán, Somalia, Senegal, India, Yemen, México, Venezuela, Colombia y Argentina. En Argentina lo podemos ubicar en las provincias de Santa Fe y Córdoba, como provincias del centro, Salta, Santiago del Estero, Chaco, Tucumán, Corrientes, Formosa y Misiones, como provincias del noreste y noroeste, en donde lo encontramos a los micetomas. Micetomas eumicóticos también son conocidos con el nombre de pie de Madura, por ser la ciudad de Madura, en la India, donde mayor número de casos de micetomas se observa. Se observa en este caso la tumoración, o sea, la deformación del pie, o sea, la localización que es podal, con mayor prevalencia, la formación de fístulas, o sea, de trayectos fistulosos, y de estos trayectos fistulosos emanan los granos, que son las verdaderas colonias del agente causal. Los microorganismos causantes de micetomas viven en forma saprófita en las tierras, en restos vegetales, en madera, en la caña de azúcar, en sustancias orgánicas en descomposición. Los propágulos, los conirios o filamentos ingresan por micro y macrotraumatismo, por abrasiones o contactos con objetos cortantes, como son espinas, clavos o astillas. Es más frecuente en el trabajador rural, en pastores, granjeros, y es frecuente en el sexo masculino por el tipo de actividad que desarrolla, que generalmente es una actividad que desarrolla el sexo masculino, la actividad rural, y en general la población expuesta es la población que activa laboralmente entre los 20 y los 50 años de edad. Esta imagen corresponde a una localización
en el pie de un micetoma con múltiples trayectos fistulosos que comunican el absceso que se encuentra en su interior hacia el exterior, en el cual drenan ese contenido. El pie, en general en los micetomas, se encuentra tumefacto, duro, de consistencia leñosa. Se encuentra representado, en este caso, en forma esquemática, todo lo que ocurre con la producción de un micetoma, en la región podal en este caso. Un microorganismo entra por vía traumática que permite la vehiculización en tejidos más profundos, en planos más profundos. Como consecuencia de la presencia del microorganismo se establece y se forma un absceso tratando de contener ese proceso infeccioso. En determinado momento ese absceso va a ser vehiculizado a través de fístulas que pueden eliminar su contenido al exterior o bien pueden volcar su contenido a planos más profundos, de manera que por continuidad va formando los distintos abscesos y va invadiendo los tejidos, diferentes tejidos, hasta llegar hasta el plano óseo dando la osteomielitis. Esto es un proceso dinámico en el cual se abren y se cierran trayectos fistulosos, que hace que el pie adquiera un aspecto tumoral, un aspecto hinchado, edematoso, de consistencia dura, leñosa, con los trayectos fistulosos, en este caso en el pie por la localización de este micetoma que tiene lugar con el punto de inoculación del traumatismo. En este caso se visualiza un micetoma en la región de la rodilla, donde se encuentra la tumoración, los trayectos fistulosos, y en la próxima diapositiva se verá una resonancia magnética nuclear donde se visualiza el proceso de destrucción ósea a nivel de la tibia, un compromiso de partes blandas, en el cual se ve el edema correspondiente y en el corte transversal se ve también muy bien el compromiso de las partes blandas con el proceso tumoral que corresponde en este caso a la rodilla. Nuevas imágenes que corresponden a micetomas con localizaciones podales, la tumoración, la fistulización, y esos trayectos fistulosos son ampliados a mayor tamaño donde se ven las bocas. En este caso se observa un pie donde se observa típicamente la deformidad bien manifiesta de ese pie comparado con el otro pie que está en condiciones normales y por otro lado se observa la serie de trayectos fistulosos. En una radiografía que se encuentra en la parte inferior que corresponde a este pie se observa claramente la destrucción ósea que ha acontecido en este proceso, en este síndrome que es el que llamamos micetoma. Cuando se produce un micetoma se llevan a cabo diferentes tipos de reacciones. En un primer momento los granos son rodeados por abundantes polimorfos nucleares que degranulan sobre la superficie de los granos tratando de contener el proceso infeccioso. En una segunda instancia, esos granos son rodeados por macrófagos y células multiplicantes tratando de organizarse un granuloma. En una tercera instancia, esos granulomas epitelioides producen la destrucción parcial del grano y se rodea todo de material fibrótico. Esta observación se ha hecho con hematoxilina eosina y el diespor, o sea, a bajo aumento, ya que los granos que son de omicetomas, o sea, producidos por hongo verdadero, en general tienen un tamaño que los hace visibles a simple vista. Y con un pequeño aumento es posible visualizar toda esta información que estamos mostrando en esta diapositiva. Vamos a observar en esta diapositiva la histopatología de los granos, esos granos que son las microcolonias del agente causal. En esta imagen se observa un grano en el cual se observan las hifas con el aspecto tubular característico y los cortes de las hifas en el sentido transversal. Se observa otro grano correspondiente a Madurella mycetomatis, donde en las hifas se encuentran cementadas con sales de calcio que lo protege al hongo del sistema inmune, y rodeado este grano por una corona de neutrófilos que trata de contener a ese proceso infeccioso en una primera instancia.
En esta otra imagen se observa un grano muy pequeño correspondiente a un actinomicetomas, que son granos pequeños y visibles en general en la microscopía óptica, rodeado también de la corona de neutrófilos que acompaña la reacción para contener el proceso infeccioso. En esta segunda parte de la clase vamos a conocer a los agentes etiológicos productores de micosis profundas endémicas. O sea, tenemos que conocer los agentes etiológicos productores de micosis sistémicas y sus áreas endémicas, comprender el término dimorfismo, evaluar lo que es una micosis infección, de lo que es una micosis enfermedad, conocer la patogenia de las micosis sistémicas y los mecanismos de virulencia de los distintos agentes etiológicos. Las micosis profundas sistémicas son aquellas que comprometen ampliamente distintos órganos y sistemas de la economía y son endémicas porque se presentan en determinadas áreas geográficas. En este caso las vamos a analizar las áreas geográficas de nuestro país. Esas áreas geográficas están determinadas con la residencia del agente etiológico, o sea, con el hábitat del agente etiológico. Y para que se produzcan puede haber diferentes factores del huésped que van a condicionar, digamos, la micosis infección o la micosis enfermedad, dependiendo de cuál se trate. Y el hongo va a poder poner en juego distintos factores de virulencia para producir esas micosis que llamamos infección o micosis enfermedad. O sea, tenemos que tener en cuenta la interrelación de los tres agentes para poder definir a la micosis. Por un lado, el hábitat, cuál es el hábitat del hongo, cuáles son los factores de virulencia que va a poner en juego el hongo y cuáles son los mecanismos que va a poner en juego el hospedero para poder contener a ese proceso infeccioso. ¿Cuáles son los agentes etiológicos capaces de producir micosis sistémicas endémicas? Dentro de los agentes etiológicos tenemos a Coccidioides posadaci, Coccidioides immitis, el complejo para Coccidioides brasiliensis, Histoplasma capsulatum variedad capsulatum, Histoplasma capsulatum variedad UASI, Penicillium marneferi y Blastomyces dermatitides. Son típicas de nuestro país porque en nuestro país se encuentra el suelo como reservorio de los hongos de Coccidioides posadaci, de un complejo de especies de Paracoccidioides brasiliensis, de Histoplasma capsulatum variedad capsulatum. Sin embargo, Coccidioides immitis y Blastomyces dermatitides se encuentran en América del Norte, mientras Penicillium marneferi en el sudeste asiático e Histoplasma capsulatum variedad UASI es del continente africano. Pero no debemos olvidar que las profundas migraciones que se producen acortan distancias y patógenos que no son propios de un determinado lugar pueden ser observados y diagnosticados fuera de su área endémica. Por ello es que debemos también conocer a otros patógenos. Podemos analizar qué significa el dimorfismo en Histoplasma capsulatum variedad capsulatum, una especie que es típica de nuestro país. Esta especie presenta en su forma saprofítica y en la micromorfología un micelio vegetativo tubular, tabicado, o sea, presenta las hifas, presenta macroconidios y presenta microconidias. Estos elementos macroconidios son demasiado grandes para que lleguen al nivel del alvéolo, son los microconidios los que pueden entrar por vía inhalatoria y en el tejido del hospedero, a nivel de en general, a nivel de los macrófagos, sufren la transformación dimórfica. En general, esta formación de la forma parasitaria se observa en el interior del macrófago, donde Histoplasma capsulatum encuentra un nicho protegido, y se observa la presencia de levadura, que coloreadas con giensas se observan con una zona cromática en forma de media luna, un citoplasma más claro y una retracción del tejido como un halo claro alrededor que se pensó que era una cápsula, de ahí el nombre de capsulatum. Esta corresponde a la forma parasitaria, o sea que el dimorfismo Histoplasma capsulatum significa filamento levadura. ¿Qué es lo que ocurre en Coccidioides posadaci? Coccidioides posadaci habita los suelos y tiene una forma filamentosa también, y esa forma filamentosa se fragmenta en una sucesión de artroconidios. Esos artroconidios que están presentes en su forma saprofítica son los que entran por vía inhalatoria
y en el interior del hospedero, al encontrar distinto pH, distinta temperatura, distinto potencial redox, se transforma en una esfera y esa esfera contiene, por división citoplasmática, forma los endosporos. Esos endosporos son los que son liberados por ruptura de la esfera y continúan formando nuevas esferas. Así, por ejemplo, el dimorfismo en Coccidioides posadaci significa la transformación de hifa a esfera. Y por último, ¿qué significa el dimorfismo en Paracoccidioides brasiliensis? En su forma saprofítica, Paracoccidioides brasiliensis tiene una hifa que está bicada y presenta microconirias, o sea, conirias pequeñitas que pueden entrar por vía inhalatoria y en el tejido del hospedero se transforma en una levadura que tiene la característica de ser multibrotante, o sea, con brotación múltiple, o formar cadenas de conirias. Estos elementos de paracoccidioides presentan la característica de tener una pared bastante gruesa, marcada, con contenido de reserva, o sea, con vacuolas de lípidos, y que lo hace bien característico al elemento, su pared y su contenido citoplasmático. En esta imagen estamos observando una coloración típica de Grocott, donde el elemento se colorea de color pardo con un contrafondo de color verde. Y en esta imagen corresponde a la observación de Paracoccidioides brasiliensis en un material que es el esputo y donde se puede diagnosticar la presencia de esta forma parasitaria del hongo. O sea que en este caso en Paracoccidioides el dimorfismo es filamento-levadura. Vamos ahora a considerar el hábitat de estos hongos. O sea, sabemos que el hábitat está en el suelo, o sea, son todos hongos que son geófilos y viven en determinadas áreas endémicas. Vamos a considerar qué tipo de suelo están condicionando a cada uno de ellos, qué tipo de suelos va a condicionar o va a ser el reservorio de estos hongos y en qué áreas endémicas vamos a encontrar a estos hongos. Histoplasma capsulatum presenta una distribución universal con un predominio muy importante en América. Es una infección que se observa desde Canadá hasta Argentina. Las áreas más importantes son las cuencas del río Mississippi y Missouri en América del Norte, en Estados Unidos, la cuenca del río de la Plata en Argentina, pero también se han observado otras regiones como son el norte de Panamá, de Guatemala, en Venezuela, en Colombia. En la Argentina, la zona endémica comprende las provincias de Buenos Aires, sur de Entre Ríos, sur de Santa Fe, La Pampa, sudoeste de Córdoba, que corresponde a las provincias situadas en la Pampa húmeda. Otro foco endémico se presenta en la zona del Valle del Lerma, en la provincia de Salta. Las zonas endémicas más importantes corresponden al clima templado o tropical y húmedo, cuya temperatura media anual se encuentra entre los 15 y 25 grados centígrados, con un régimen de lluvia entre 800 y 1200 milímetros anuales. Este microorganismo desarrolla bien en suelos fértiles, ricos en sustancias orgánicas, con alto contenido de nitrógeno, con alto contenido de fósforo, en pH ácido y especialmente rico en deyecciones de aves o guano de murciélago. La histoplasmosis puede ocurrir como casos aislados, pero también puede ocurrir como brotes epidémicos, y no se ha comprobado la transmisión interhumana en esta micosis. Bueno, y hablando de brotes, vamos a definir lo que es un brote. Es un aumento que supera las expectativas en número de casos de una enfermedad. Ocurre en una población específica, en un área bien definida y en un periodo de tiempo. Así, en la histoplasmosis, ¿quién es la población que vamos a definir? Aquella que está sujeta a demolición de gallineros o de palomares, o la limpieza de esos gallineros, a los geólogos, a las que van a grutas habitadas por murciélagos, a los espeleólogos, a los trabajadores de vialidad, es decir, aquellos que tienen la función de mantener, mejorar y ampliar la red nacional de caminos, es decir, la red vial. Con respecto al área endémica de las especies de paracoccidioides, podemos decir que corresponden a un clima subtropical, tropical, cálido y húmedo, con precipitaciones que van entre los 1000 y 2000 milímetros anuales,
con un suelo que tiene la característica de ser de pH ácido menor de 6, y el microorganismo se encuentra hasta unos 2000 metros de altura, o sea, desde el nivel del mar hasta los 2000 metros de altura. El hábitat presenta una vegetación abundante y está localizado cerca de las fuentes de agua. Las características ecológicas de este microorganismo lo limitan fundamentalmente a América Latina, desde el sur de México y partes de Centroamérica, y una franja que abarca al este de la cordillera de los Andes en América del Sur y que comprende los países de Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay y gran parte del territorio brasilero. Y nuestro país tenemos zonas endémicas que corresponden a la región de la Mesopotamia, que incluye las provincias de Misiones, Corrientes, norte de Santa Fe, Chaco y Formosa. En la zona del noroeste tenemos también otra zona endémica en la región de Tartagal y Orán en Salta y en la zona del Ramal al este de Jujuy. No se han registrado brotes epidémicos de paracoccidioidomicosis. La enfermedad es mayor en los trabajadores rurales, en aquellos trabajadores que se dedican al cultivo del café, caña de azúcar, tabaco, yerba mate, banana, té, algodón, de manera que los antecedentes epidemiológicos tienen relevancia en el diagnóstico de la enfermedad. Así, por ejemplo, en los lugares habitados, el tipo de actividad al que se desarrolla el individuo constituye parte importante de la anamnesis, no solo en paracoccidioides, sino en las micosis sistémicas endémicas en general. Los métodos moleculares han permitido determinar que paracoccidioides es un complejo de especies. Así podemos diferenciar a Paracoccidioides luxi, S1, PS2 y PS3, que difieren en distribución geográfica. Así, Paracoccidioides luxi hasta el presente es más prevalente en áreas centrales de Brasil. PS2 es prevalente en Brasil y en Venezuela. PS3 está restringido a Colombia, mientras que S1 tiene más amplia distribución. Brasil, Argentina, Venezuela, Perú. Por otro lado, se ha observado que presentan diferentes respuestas al tratamiento. Por ejemplo, pacientes con paracoccidioides luxi presentan una mejor respuesta al tratamiento con trimetoprimida sulfamethoxazol, a diferencia de lo que ocurre con pacientes que presentan como agente etiológico paracoccidioides brasiliensis que presentan recaídas con esta droga. Por otro lado, se ha observado que los pacientes con paracoccidioides luxi tienen una forma linfoabdominal, y la identificación de las diferentes especies de Paracoccidioides brasiliensis y Paracoccidioides luxi demuestran que el suero obtenido a partir de pacientes infectados con Paracoccidioides brasiliensis no son reconocidos por los antígenos obtenidos por Paracoccidioides luxi. De ahí que tengan diferente sensibilidad a los test de inmunodifusión. Vamos a considerar ahora la distribución de las especies de paracoccidioides. Conocemos que se asocia paracoccidioides en su forma filamentosa con la formación de microconidios o conidios con los suelos donde se cultiva el café, el tabaco, el algodón, y se asocia la enfermedad en general con trabajadores rurales que desarrollan las tareas agrícolas. Esos suelos donde se encuentra este hongo tienen la característica de ser húmedos y con precipitaciones pluviales que van entre 1000 y 2000 milímetros. El hombre se infecta a partir de la infección con esos microconidios que llegan a nivel del alvéolo. A nivel del alvéolo, encontrar una temperatura corporal diferente a la temperatura ambiental, sufre la transformación en su forma de levadura que le permite la persistencia en el huésped. No solamente el hombre es afectado por las especies de paracoccidioides, sino que también pueden estar afectados diferentes animales, como por ejemplo el perro, y un animal muy importante lo constituye el armadillo de 9 cintas. Ese armadillo es conocido como el reservorio de Paracoccidioides brasiliensis, ya que el hongo puede ser fácilmente cultivado a partir de los órganos internos del animal, por ejemplo de vaso, de hígado, de los nódulos linfáticos, indicando un proceso sistémico. Paracoccidioides luxi no ha sido aún aislado a partir de los armadillos. Las áreas endémicas que corresponden a coccidioides
Podemos decir que corresponden a suelos arcillosos, arenosos, con característica de ser un clima semidesértico con escasa precipitación pluvial que va entre 150 y 500 milímetros al año. La temperatura promedio es de 28 grados en verano y 7 grados en invierno. El hongo puede vivir en el suelo a una profundidad de entre 5 y 30 centímetros. En estas condiciones que tenemos, que nombramos de climatología, existe una escasa flora y fauna, constituida por una flora predominantemente xerófila, o sea, cactus. La coccidioidomicosis es considerada una enfermedad del continente americano y solo hay reportes de casos esporádicos fuera de América. Coccidioides ignitis crece en la zona fronteriza entre México y el sudeste de Estados Unidos, especialmente en el Valle de San Joaquín, en California. Coccidioides posadaceae se lo aísla de Centroamérica y norte de Sudamérica, en la península de Guajira, entre los límites entre Colombia y Venezuela, y en el noreste de Brasil, en los estados Piauí, Ceará, y en la Argentina, la zona endémica se extiende desde el paralelo 27 hasta el paralelo 40 de latitud sur. Comprende las provincias de Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja, norte de Córdoba, San Luis, San Juan, Mendoza, Neuquén y el noroeste de La Pampa. Los aislamientos argentinos corresponden todos a Coccidioides posadaceae. En la parte inferior podemos ver a una fotografía histórica de Dominga Oscurra, tomada por Alejandro Posadas, que fue el médico que diagnosticó esta enfermedad en el año 1892. En ella se ven lesiones verrugosas, vegetantes en la cara y también en la espalda. Escurra presentó una enfermedad crónica y progresiva y murió de esa enfermedad 6 años después de su diagnóstico. Con respecto a los factores de virulencia de paracoccidioides, podemos decir, uno de ellos es el dimorfismo, la capacidad que tiene el hongo de presentarse en una forma saprófita en la naturaleza y que esa forma saprófitica presenta estructuras que permiten llegar al nivel del alvéolo y transformarse en una célula levadura, una levadura multibrotante que le va a permitir resistir en el hospedero a las condiciones en las cuales se encuentra. Por otro lado, podemos decir que el hongo presenta su pared quitina y que aunque ambas formas, tanto la forma filamentosa y la forma levaduriforme lo contienen, la forma levaduriforme tiene 3 veces más quitina que la forma filamentosa, de ahí que sea más difícil de digerir por parte de los fagocitos. Por otro lado, en la pared encontramos alfa-1,3-glucanos, que por supuesto este glucano es más difícil de digerir que los beta-1,3-glucanos. Y además el alfa-1,3-glucano enmascara al beta-1,3-glucano presente en la pared. De esta manera se evita el reconocimiento por parte de la lectina 1 del beta-1,3-glucano y el desencadenamiento de citoquinas proinflamatorias y de TNF-alfa. Proteasas, o sea, esas les va a permitir al hongo diseminarse e invadir a los diferentes tejidos. Tiene un receptor de 43 kilodalton, que es este receptor es el que se va a unir a la laminina, al colágeno, a la matriz extracelular. O sea, los que van a mediar, el receptor que va a mediar la adherencia es el receptor de 43 kilodalton. Además, esta glicoproteína de 43 kilodalton es capaz de generar anticuerpos en el suero del paciente, de manera que es importante en el diagnóstico de la enfermedad. Por otro lado, tenemos un receptor del 17-beta-estradiol que se encuentra en los filamentos de este hongo y que cuando se une con su ligando, el 17-beta-estradiol, se impide la transformación de la forma filamentosa a la forma levaduriforme. De ahí que la micosis, o sea, la paracoccidioidomicosis, sea más prevalente en el sexo masculino que en el sexo femenino. De una proporción se habla de 10:1, una relación hombre a mujer. Soporta bajas tensiones de oxígeno. Como consecuencia del mecanismo que tenemos en el hospedero de contener el proceso infeccioso a través de la formación de granulomas por una respuesta tipo Th1, este microorganismo es capaz de soportar bajas tensiones de oxígeno. Esto lo hace que cuando se enfrenta en condiciones que pueden llevar a una inmunosupresión
ya sea por un trasplante, ya sea por tratamientos con biológicos, se desorganiza ese granuloma y se produce la reactivación del microorganismo como consecuencia de la diseminación de este microorganismo. Esto nos puede explicar el por qué muchas paracoccidioidomicosis pueden ser diagnosticadas muchos años después, fuera del área endémica en la cual se puede haber producido la infección. Y la melanina, que es otro factor de virulencia que tenemos en este hongo, que produce las células de levadura, en las levaduras multibrotantes, que disminuye la producción de TNF-alfa, actúa como receptores. La melanina capta los intermediarios reactivos del oxígeno y nitrógeno, impidiendo que sus efectos letales se hagan sobre las estructuras y moléculas de la célula fúngica. Disminuye la fagocitosis también. ¿Cuáles son los factores de virulencia que pone en juego Histoplasma capsulatum? Por un lado podemos decir dimorfismo. La transición de conidios en levadura puede ocurrir antes que Histoplasma capsulatum ingrese al macrófago o en el interior de este. Las conidios o las levaduras pueden ingresar al macrófago por la vía tradicional de oxonofagocitosis después de unirse a inmunoglobulinas y o a componentes de complemento. Sin embargo, se ha descrito un mecanismo alternativo mediante el cual Histoplasma capsulatum ingresa al macrófago por la unión de una decina fúngica, la proteína de shock térmico 60, que se une a los receptores CD11 y CD18, o sea, al CR3 del macrófago. Este mecanismo propuesto permite a Histoplasma capsulatum evadir el estallido respiratorio en el interior del fagocito, con lo cual logra su sobrevida y su proliferación. La célula de levadura de Histoplasma capsulatum tiene alfa-1,3 glucanos que ocupa las capas más externas de la pared celular y enmascara así al beta-1,3 glucano de su reconocimiento por parte de la dequina 1 del macrófago. En el interior del macrófago, la levadura va a asociarse con el lisosoma, formando el fagolisosoma. Para impedir que las enzimas lisosomales actúen y la destruyen, produce la Histoplasma capsulatum un incremento del pH por un mecanismo que aún no está conocido, llevando ese pH a un pH 6, 6,5, evitando así la destrucción por parte de las enzimas lisosomales. Cuando se encuentra en su forma parasítica en el interior del macrófago, necesita ciertos elementos que son vitales para él, como son el calcio y el hierro. Para ello, sintetiza una proteína fijadora de calcio que le permite captar calcio y tiene un sistema de captación de hierro, que ese sistema de captación está constituido por sideróforos y por otros mecanismos mediante el cual el hierro 3 es reducido a hierro 2, o sea, un sistema enzimático que le permite la reducción férrica. Por otro lado, como todos los hongos productores de micosis sistémicas endémicas, tiene en su pared, en su forma parasitaria, la presencia de melanina. Vamos a ver qué ocurre con el ciclo de vida de coccidioides, ya sea Posadaceae e Imitis. Sabemos que las hifas de coccidioides pueden habitar en suelos desérticos, con pocas precipitaciones pluviales, menores a 500 milímetros. En este tipo de suelo, donde hay pocos microorganismos que pueden antagonizar su crecimiento, crece en forma hifal. Esas hifas se pueden fragmentar dando artroconidios. Esos artroconidios, que tienen espacios entre ellos, pueden desarticularse y dan esos artroconidios que se quedan suspendidos mediante esas aletitas en el aire. Esos artroconidios entran por vía inhalatoria y en el hospedero se transforman por un crecimiento isodiamétrico en una esfera inmadura. Esa esfera inmadura va a madurar, ya que el citoplasma se divide por clivaje citoplasmático, formando un gran número de endosporos, y esta esfera con los endosporos posteriormente se rompe y se liberan los endosporos, y cada endosporo vuelve a generar una nueva esfera. O sea, esto es el ciclo saprofítico del hongo y este es el ciclo que se produce en el interior del organismo, o sea, es la fase tisular. Este dimorfismo en coccidioides Posadaceae o coccidioides Imitis no se recupera en las condiciones de laboratorio. A diferencia de lo que ocurre con Histoplasma
o Paracoccidioides brasiliensis, que cambiando la temperatura a 28 grados obtenemos la forma saprofítica del hongo y a 37 grados en las condiciones de laboratorio podemos obtener la forma parasitaria. Si nosotros miramos esta diapositiva vamos a ver que a partir de una artoconidia se genera una esfera y que esa esfera genera al madurar una gran cantidad de endosporos en su exterior que pueden romperse y generar una numerosa cantidad de esferas con endosporos. Es por eso que este microorganismo requiere condiciones de bioseguridad de tipo 3 del CDC por su alta virulencia. Bueno, ¿y qué factores de virulencia tenemos en coccidioides, en especies de coccidioides? Sabemos que el microorganismo forma una esfera. Esa esfera impide el contacto de los endosporos con los polimorfos nucleares, o sea, con los neutrófilos, constituyendo un mecanismo de evasión. En la pared de la esfera tiene una glicoproteína de superficie. Esa glicoproteína de superficie media la adherencia a la matriz celular, permitiendo así el establecimiento del patógeno. Modulan la respuesta inmune mediada por células. Por otro lado, cuando la esfera madura y se liberan los endosporos, existe una producción de una metaloproteasa 1 que digiere la glicoproteína de superficie, que así impide la fagocitosis de los endosporos liberados, constituyendo un mecanismo de evasión. Por otro lado, produce ureasa en microorganismos, entonces se produce un ambiente alcalino por la liberación de amoníaco-amonio por acción de la ureasa durante el ciclo parasítico de coccidioides, de manera que ese ambiente alcalino rodea a los endosporos y contribuye a la sobrevida del patógeno dentro del fagosoma en el macrófago. La producción de arginasa 1, que es producida por parte del hongo, vamos a ver su mecanismo de acción en la siguiente diapositiva. Estudios en animales revelan un significativo incremento en nivel de la expresión de arginasa 1 en ratones infectados con coccidioides. La arginasa 1 produce la hidrólisis de la L-arginina a L-ornitina, proveyendo de sustratos para la síntesis de poliaminas. La disponibilidad de L-ornitina en el sitio de infección fúngica promueve la proliferación del microorganismo al proporcionar sustratos para la síntesis de L-glutamina y de prolina, entre otros aminoácidos. La arginasa 1, producida por el microorganismo, compite en el interior del macrófago por la óxido nítrico sintetasa, lo cual compromete las defensas del hospedero durante la infección por coccidioide al reducir la producción de intermediarios reactivos de nitrógeno por parte de la célula, reduciendo la producción de óxido nítrico. Además, el cambio del balance de la actividad enzimática en el macrófago en favor de la arginasa 1 del microorganismo resulta un aumento en la producción de urea, la cual en presencia de ureasa genera un microambiente alcalino y en el sitio de infección que compromete el normal funcionamiento de las células del sistema inmune. Bueno, ahora vamos a considerar qué es lo que ocurre en la interacción huésped-hongo. Nosotros sabemos que la infección se produce por la inhalación de los propágulos infectantes que se encuentran en forma saprófita de las especies fúngicas causantes de micosis sistémica endémica. Así, por ejemplo, podemos tener microconidios, podemos tener artroconidios, y el tamaño de estos propágulos debe ser de alrededor o menor de 4 micras para que alcancen a nivel del alvéolo pulmonar. Frente a una carga pequeña de inóculo, el individuo inmunocompetente en general es capaz de controlar el proceso infeccioso y produciendo infecciones que en general cursan en forma asintomática, en tanto que frente a una carga masiva de inóculo, como ocurre en aquellos individuos que entran en cuevas habitadas por murciélagos, limpian gallineros o trabajadores de la vialidad para la histoplasmosis, pueden desarrollar infecciones sintomáticas. Algo similar ocurre en la coccidioidomicosis para el desarrollo de infecciones sintomáticas o primoinfecciones sintomáticas. Para el desarrollo de la enfermedad, el individuo en general presenta factores de riesgo: sexo, edad, disminución de los linfocitos TCD4, individuos trasplantados, individuos tratados con biológicos, factores genéticos, entre otros, y en este caso se desarrolla un conjunto de síntomas y signos que caracterizan a la enfermedad micótica. Para el desarrollo de la infección
es necesario únicamente que estemos en contacto con el hongo, mientras que para el desarrollo de la enfermedad, en general, son necesarios ciertos factores que llamamos de riesgo para que la misma se produzca. Los hongos productores de micosis sistémicas endémicas viven en áreas geográficas determinadas. En esas áreas geográficas determinadas es donde nosotros vamos a tener que tener el encuentro con este microorganismo, ya sea por residir en esas áreas geográficas, ya sea por trabajar en esas áreas geográficas o bien por cuestiones turísticas por las cuales visitamos esas áreas geográficas. En esas áreas geográficas el microorganismo encuentra temperatura adecuada, encuentra un régimen de lluvia o pluviometría adecuado, las características del suelo y le permiten adaptarse al microorganismo y dar los elementos infectantes. Esos elementos infectantes ingresan por vía inhalatoria y allí llegan a nivel del alvéolo donde se encuentra con el macrófago y la transformación a la forma parasitaria, o sea, la transformación dimórfica y la proliferación del microorganismo. Una vez que se forma una gran cantidad de especie fúngica dentro del parénquima pulmonar, se va a diseminar en el interior de células fagocíticas a los ganglios linfáticos locales por vía linfática, pero también se va a diseminar por vía hemática a órganos como son el hígado, el vaso y la médula ósea. Bueno, los elementos infectantes, o sea, esos conidios, microconidios, artroconidios, ingresan por vía inhalatoria, llegan al nivel del alvéolo. Allí, en el alvéolo pulmonar, ocurre la multiplicación de los microorganismos y el cambio a la fase levaduriforme. Se desarrolla una respuesta inflamatoria que está constituida por polimorfonucleares que son reemplazados por macrófagos que fagocitan el hongo. Se activa el complemento y la llegada de nuevas células, entre ellas los linfocitos NK, que son activos contra las formas parasitarias de los hongos porque son productores de interferón gamma. La interacción de los PAMs con los toll-like receptors lleva a la inducción de citoquinas, por ejemplo, citoquinas proinflamatorias como TNF-alfa, interleuquina 1, interleuquina 6, interleuquina 8, que modulan la respuesta adaptativa. Así podemos decir que el mecanismo de inmunidad innata es incapaz de controlar en general el proceso infeccioso. Las células dendríticas actúan como células presentadoras de antígenos en los órganos linfáticos secundarios y en los nódulos linfáticos y allí interactúan con las células T y células B. Luego de 2 o 3 semanas, la respuesta inmune mediada por células controla el proceso infeccioso. La inmunidad adquirida permite la activación de los macrófagos que destruyen al microorganismo y así se limita la infección. La liberación de interferón gamma, de TNF-alfa, interleuquina 12 son importantes para montar una activa respuesta de tipo Th1 contra el patógeno. Se forman como consecuencia granulomas epiteloides con células gigantes con un área que puede llegar a la necrosis gaseosa y una cápsula periférica de fibras colágenas que tiende a calcificarse. Se produce así el complejo primario de primoinfección, constituido por una lesión en el parénquima pulmonar, que es el chancro de inoculación, la linfangitis y la adenopatía satélite, semejante a la que se observa en numerosas infecciones, como la tuberculosis y el síndrome linfangítico nodular producido por Sporotrichenki. Los granulomas persisten por meses o años y el microorganismo puede quedar en el interior del granuloma en estado latente y viable, con la posibilidad de reactivarse ante procesos que lleven a una inmunosupresión. ¿Qué pasa si ese individuo se trasplanta? ¿Qué pasa si ese individuo es sujeto a tratamientos con corticoides o sustancias anti-TNF-alfa? El granuloma se desorganiza y como consecuencia de ello el microorganismo que está en estado latente se reactiva y se produce la enfermedad. La polarización hacia una respuesta de tipo Th2 que conlleva a una producción de anticuerpos no resulta efectiva para el control del proceso infeccioso, ya que para el control del proceso infeccioso se requiere típicamente una respuesta celular con la formación de granulomas. La micosis e infección depende exclusivamente de la exposición al agente infectante. En el diagnóstico de la primoinfección o infección se debe considerar en el interrogatorio el lugar de residencia o visita hacia el área endémica, ya sea por actividades laborales o recreativas. En general, la micosis e infección es autolimitada,
cursa en forma asintomática y la intradermorreacción es positiva. Esa prueba cutánea o intradermorreacción evalúa la hipersensibilidad retardada, la hipersensibilidad de tipo 4 con antígenos específicos o antígenos homólogos. En esta prueba la lectura del resultado se realiza entre las 48 y 72 horas. La prueba no da indicación temporal de cuándo ocurrió la infección, simplemente nos va a decir reacción positiva es que el individuo está infectado y reacción negativa el individuo no infectado o en formas graves de la micosis. En esta imagen se muestra una prueba cutánea, una prueba intradérmica que se aplica en la cara anterior del antebrazo y el diámetro de la induración, o sea el diámetro de la pápula, es lo que debe leerse. En tanto, el eritema puede sobrepasar al diámetro de la pápula. En nuestro país existe alrededor de 8 millones de individuos que son infectados con Histoplasma capsulatum. Las micosis sistémicas endémicas tienen un proceso que llamamos micosis enfermedad, donde aparecen los signos y síntomas de la enfermedad que vamos a ver en las diapositivas siguientes. ¿Cómo se produce esa micosis enfermedad? Por reactivación de un foco primario. Si nosotros sabemos que como consecuencia de una primoinfección quedan granulomas, donde el microorganismo puede quedar en estado latente, si ese individuo sufre un mecanismo como de inmunosupresión, ya sea porque un trasplante, ya sea porque está sujeto a tratamientos con corticoides o drogas anti-TNF-alfa, o sufre, por ejemplo, una infección con el virus de la inmunodeficiencia adquirida, ese granuloma se desorganiza y ese microorganismo se disemina y produce la enfermedad. También puede acontecer que el individuo sufra la primoinfección y no la puede contener. En este caso, por una progresión de una primoinfección se produce la enfermedad. Durante la enfermedad hay una diseminación hematógena con un compromiso de órganos y sistemas amplio. Vamos a considerar ahora los factores predisponentes para desarrollar la micosis enfermedad. El lugar de residencia actual o pasada es importante, pues si no tenemos en contacto con la fuente de infección, o sea, si no tenemos en contacto con el microorganismo, no podremos tener esa enfermedad. La edad también es importante considerarla. Así, por ejemplo, en la paracoccidioidomicosis enfermedad se ha observado que en todas las edades, teniendo una mayor incidencia entre los 30 y 50 años, la mayor ocurrencia en adultos, más del 95% de los casos, se debe probablemente al largo periodo de latencia que tiene el paracoccidioides en el interior de los granulomas. Sin embargo, existe una forma juvenil de paracoccidioides que se manifiesta, o sea, de paracoccidioidomicosis, que se manifiesta con adenomegalia, compromiso hepático y vaso, o sea, con hepato y esplenomegalia, y se observa en pacientes hasta los 30 años. Para la histoplasmosis pulmonar crónica, la edad de presentación es en pacientes mayores de 50 años, y las formas progresivas diseminadas se observan con mayor frecuencia en niños menores de 2 años y en adultos del sexo masculino de más de 50 años. El sexo también, en el sexo masculino podemos decir que es más prevalente las micosis sistémicas endémicas, pero hay situaciones como por ejemplo durante el embarazo, la coccidioidomicosis es más frecuente en el sexo femenino. Probablemente las hormonas como el 17-beta-estradiol y la progesterona favorezcan el desarrollo de las esferas y de los endosporos y hablen de su mayor prevalencia durante esa etapa de la vida en las mujeres. Ya hemos hablado del efecto que ejerce el estradiol, de los receptores que tiene la célula fúngica para el beta-estradiol y que impide la transformación del filamento en levadura, y eso nos habla de la mayor prevalencia en hombres de la paracoccidioidomicosis. El tipo de actividad laboral también constituye un factor predisponente porque nos habla de contacto con la fuente de infección, o sea, aquellos que son trabajadores de vialidad o que visitan las cuevas o que tienen contacto con la fuente de infección, son trabajadores que son de riesgo, o sea, constituye un factor predisponente. Hábitos, o sea, el tabaquismo, el alcoholismo, o sea, por alteraciones en las estructuras pulmonares, por la desnutrición que tiene el alcohólico, pueden constituir factores de riesgo.
Antecedentes patológicos, como por ejemplo la inmunosupresión que debe llevarse para que un paciente acepte un trasplante, la coinfección con el virus de la inmunodeficiencia adquirida. En ese caso hay una disminución de los linfocitos TCD4 y puede llegar como consecuencia a las enfermedades sistémicas endémicas, fundamentalmente la histoplasmosis y la coccidioidomicosis. El diabético. El uso de drogas inmunosupresoras, como son los antagonistas del TNF-alfa, son factores predisponentes para el desarrollo de la micosis enfermedad. La micosis enfermedad en los hongos productores de micosis sistémica endémica, que sabemos que se puede producir por una reactivación de un granuloma, por un factor de riesgo que ponga el individuo o por una primoinfección que no es controlada. Como consecuencia va a tener un impacto a nivel pulmonar donde se van a manifestar con lesiones pulmonares y diseminación por vía hematógena a hígado, a vaso, a regiones mucosas donde puede aparecer una úlcera, por ejemplo en este caso en el paladar. Por diseminación hemática podemos tener que el patógeno forme abscesos a nivel del sistema nervioso central, como por ejemplo para coccidioides puede dar abscesos a nivel del sistema nervioso central. Menos frecuentemente lo produce histoplasma capsulatum. En el caso de coccidioides puede dar lesiones osteolíticas, compromiso óseo. En el caso de la coinfección con el paciente con HIV y la histoplasmosis, podemos observar lesiones en piel que se presentan por lo general en la cara y en el cuello. En la mayoría de los casos estas lesiones se pueden encontrar como pápulas umbilicadas, o sea, como lesiones moluscoides, o como nódulos, o como úlceras, o como placas eritematoscamosas. Puede manifestarse como lesiones a nivel de los ganglios, o sea, como adenomegalias. ¿Qué criterios se consideran para establecer un área endémica? Primero tenemos que tener casos clínicos autóctonos de la enfermedad. Tenemos que tener un alto porcentaje de reactores a la prueba cutánea, a la intradermorreacción con el antígeno homólogo en la población general. Debemos tener la comprobación de la infección en animales y por último tenemos que aislar al hongo del suelo. Bueno, diremos acá, gracias por su atención. Bueno, diremos acá, gracias por su atención.